Bien. Pueden minimizarme un ratito. Bien. Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con nuestra tercera tutoría, que en esta clase vamos a ver lo que es el sistema impositivo, ¿no? Entonces vamos a analizar el RUC, el RICE, la facturación y sus comprobantes. Bien, la base legal donde está establecido, ¿sí?, el RUC es en el reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes, que está establecido en el Decreto Ejecutivo 2167, que fue publicado debidamente en el Registro Oficial, suplemento 427, del 29 de diciembre del 2006. Esto quiere decir que el estado de vigencia de la aplicación del RUC es real, está vigente, está aplicado a las funciones, ¿no?, del sistema tributario ecuatoriano. Bien, ¿qué es el RUC? El RUC es un documento que identifica a la persona como tal, como contribuyente, dentro de una actividad que se relaciona con la administración tributaria y nos permite, obviamente, desarrollar una actividad económica de carácter formal, volvernos formalmente empresarios, microempresarios, ¿sí? Este documento es intransferible y no puede ser entregado a otras personas o a terceras personas. ¿Para qué sirve o cuáles son los deberes formales del contribuyente? Sí, son para fines tributarios característicamente. La persona debe inscribirse en los registros pertinentes para poder actualizar o generar su RUC. Recordemos que el RUC proviene de la cédula, ¿no? Entonces, por eso se considera intransferible y es de carácter personalísimo. ¿Cómo obtenemos el RUC? El RUC, el contribuyente debe acudir, obviamente, personalmente o, en su defecto, delegar a otra persona con una carta de autorización, portando los requisitos que el SRI lo establezca para la obtención de este. Ahora, sin embargo, podemos hacerlo en línea y las actividades principales son las que desde el SRI nos facultan a realizarlo. ¿Por qué es importante el RUC? Hemos manifestado. Bien, para el contribuyente es importante ya que puede realizar actividades legalmente económicas, ¿sí? Y también conocer y cumplir las obligaciones tributarias que manifiesta la ley, ya que sin el RUC no podría llamarse a una persona contribuyente. La importancia que el RUC genera en el SRI, o sea, en la administración central, es mantener actualizada una base de contribuyentes para procesos de control. Estos tienen que ser de servicios tributarios, ¿verdad? Bien, hemos establecido aquí cuáles son los tipos y clases de contribuyentes. Existen los naturales y las sociedades. Entonces, ¿cuáles son naturales? Son las personas como nosotros, contribuyentes que ejercen actividades económicas lícitas. Las sociedades, las empresas que tienen un RUC que requieren haber estado constituidas de forma legal para realizar actividades económicas, ¿no es cierto? Hay otro tipo de contribuyentes, ¿sí?, que son los especiales, y los otros, que son el RICE. Bueno, posteriormente vamos a analizar lo que es el RICE, sin embargo, vamos a verificar cómo se asigna el número del contribuyente. Entonces, en cuanto a personas naturales, en este caso el RUC será el número de la cédula de identidad, como por ejemplo, vemos aquí que la cédula es 0602 197619 y adicionalmente le añadimos los 3 últimos dígitos con el 001, ¿sí?
Este será el número de registro que debe una persona. Los registros para inscribirse en el RUC, las personas naturales, como se trata de ecuatorianos, extranjeros, inmigrantes o extranjeros no inmigrantes, los requisitos para obtener el RUC son los siguientes. Original y copia del RUC, de la cédula, también original y copia del certificado de votación del último. Tienen que siempre estar actualizado este certificado. Y un original y copia de la planilla de servicios básicos. Estos tienen que ser para verificar dónde se va a realizar la actividad económica. Bien, sin embargo, con el RUC hemos establecido las obligaciones tributarias que una organización de carácter civil o de una sociedad tiene que hacerlas. Por ejemplo, las declaraciones deben presentarse, son las siguientes. Una vez obtenido el registro único de contribuyentes del RUC, tiene que ser actualizado este RUC, ¿verdad? Presentar las declaraciones de los impuestos a través de Internet. Esto lo hará la parte contable de cada empresa, si es que así lo amerita, ¿no es cierto? Estos deberán efectuarse en forma consolidada, independiente del número de sucursales o agencias o establecimientos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los gananciales que tiene la empresa? Consolidadamente lo juntamos y sacamos un valor de la empresa en general, como por ejemplo, puede ser McDonald's. Tienen varias sucursales, sin embargo, los montos se unen y consolidamos un solo ganancial, un solo presupuesto para asignar inclusive hasta obligaciones de carácter tributaria, como son utilidades para nuestros empleadores. Una de las declaraciones que se debe presentar son las siguientes, las declaraciones del impuesto del valor agregado, que es el IVA, que ya vimos, la declaración del impuesto a la renta, el pago del anticipo al impuesto a la renta, las declaraciones de retención de la fuente del impuesto de la renta, las declaraciones de los impuestos a consumos especiales. ¿Sí? Recordemos que los impuestos a consumos especiales son todos los que, por ejemplo, cigarrillos, licores, son todos los que han sufrido un tratamiento para volverse productos especiales. Presentar anexos. Los anexos deben corresponder a la información que detallen las operaciones que realiza cada contribuyente y que estos tienen que estar obligados a presentar mediante Internet el sistema de declaración en el periodo que indica, de ser el caso, el 9º dígito del número de RUC. Ya. He puesto aquí un ejemplo, ¿sí?, del cálculo en cuánto se debe pagar. Para tener un aproximado en cuánto se debe pagar del impuesto a la renta, debe basarse según una tabla del SRI, que es la tabla que presenta el SRI. Entonces, tenemos una fracción básica, así que desde esta fracción y desde este exceso, pagamos un impuesto por el excedente de un 5%. Ya, si es que tuviéramos una fracción básica de $115.290, con un excedente posterior, pagaríamos la fracción del impuesto de $22.563, que tendríamos que pagar el 35% de estos gananciales, se supondría, ¿no? Bien, en términos de negocios, la creación de una empresa o compañía obedece a la generación de lo que va creando, del dinero que va incrementando a sus arcas y en condiciones positivas para sus colaboradores, pero el fin que tiene cada empresa obviamente es de prosperar, y como prospera cumpliendo con la ley, si no caería en problemas de evasión fiscal, si es que no estaría tributando, ¿no es cierto? Ya. Hay varias formas de penalización o de multas para las empresas que evitan pagar impuestos o que evaden impuestos. Por lo regular son multas pesadas referente al monto que no se ha pagado, ¿sí? Pueden ser inclusive los bloqueos de los bienes de las empresas, desde inmuebles hasta cuentas bancarias. Recordemos que no solo puede tener en físico la adquisición de pecuniaria, sino también en cuentas bancarias.
La limitación para participar en licitaciones, no puede participar en empresas, en contratos que tengan servicios públicos, ¿sí? No podemos contratar con el Estado. Obviamente que va perdiendo el prestigio y la confiabilidad de las empresas comprometidas frente a las inversiones. Igual perdemos clientes y otras empresas que podrían ser nuestros posibles clientes y bajamos el riesgo de o sea, bajamos la competencia, ¿no? La prisión en cuanto a la alteración de impuestos, en cuanto se consideraría ya un tema de defraudación tributaria, ¿sí? Esto veremos en la próxima clase, lo que son delitos tributarios y las penas que llevan cada uno, cada actividad que se ha realizado en cuanto a la evasión de impuestos. Bien, nos encontramos después con el RICE. ¿Qué es el RICE? El RICE es el régimen impositivo simplificado ecuatoriano. Es una de las facilidades que otorga el SRI o que ofrece el SRI a microempresas para impuestos por naturaleza de su actividad económica. Esto quiere decir que puede ser a personas que comiencen una actividad económica, que comiencen con su empresa. ¿Para qué sirve el régimen impositivo simplificado o RICE? Bueno, realmente sirve para mejorar la cultura tributaria, ¿sí? Nace con un régimen de inscripción voluntaria, además, que reemplaza este pago del IVA, ¿sí? Lo hacemos de cuotas mensuales y ya les dije, obviamente, que el objeto es mejorar la cultura de las declaraciones tributarias o tributarias del país. ¿Cuáles son los beneficios al nosotros tener un RICE? No se hacen declaraciones, no se entregan facturas, sino comprobantes de venta. Obviamente estos tienen que ser autorizados por el SRI. La obligación de emisión es a partir de los $4. Sin embargo, aquí hemos puesto de los $12 por un tema de comprobante en sí, ¿no? Sin embargo, cuando la empresa o cuando la persona nos pida que demos comprobantes de venta, podemos entregarlos. Entonces no hay problema si es que la otra parte nos exige, sí se puede emitir comprobantes por cualquier valor. No se realizan las retenciones del IVA, no se realizan tampoco las del impuesto a la renta, no hay obligación de llevar contabilidad, por cuanto, además, cuando tenemos un RICE, por cada nuevo empleado que esté afiliado al IES, habrá un descuento de un 5%, hasta llegar inclusive al 50% del descuento por cada empleado que tengamos afiliado al IES cuando manejemos microempresas que estemos implícitos en lo que es este régimen, ¿no? El RICE. También el pago del impuesto consiste en una tarifa fija mensual que depende del ingreso promedio anual. También se puede pagar una sola vez por adelantado, ¿no? Ya, ¿cuáles son los requisitos para obtener el RICE? Cédula de identidad o pasaporte, si es que fuera el caso de carnet de refugiado, certificado de votación actualizado, ya vimos, también estamos aquí en el RICE, documento que certifique el lugar en donde se va a realizar o donde se va a hacer esta actividad económica, planilla de agua, luz, teléfono, ¿sí? El contrato de arriendo, un pago de impuesto predial. Las vigencias de estos documentos tendrán que ser de los 3 últimos meses de abonados los pagos. Habrá que acercarse al SRI. Ningún trámite de estos posee valor, así que más bien nos incitan a nosotros a que podamos contribuir con el Estado para generar ingresos para nuestros beneficios, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de actividades no pueden incorporarse al RICE? ¿Qué quiere decir? ¿Qué actos económicos no pueden tener RICE? No se puede tener RICE con estas actividades económicas. Agenciamiento de bolsa.
¿ya? O de propaganda de publicidad. Así también el almacenamiento de dispositivos de productos a terceros. La organización de espectáculos públicos. Las personas que se realicen a organizar espectáculos públicos no podrán emitir comprobantes de venta que estén vinculados con este régimen impositivo del RICE. Las personas de libre ejercicio profesional, por ejemplo, un abogado no podrá emitir un comprobante que devenga del RICE. Asimismo, una consultora o un asesor tendrán que hacerlo con el RUC. Eh, Agentes de aduana, comercialización y distribución de combustible, quienes repartan o distribuyan o comercialicen combustible tendrán que emitir factura, no nos podrán emitir notas de venta como un RICE. Los casinos y bingos ya no tenemos en Ecuador, sin embargo, son actividades que no se pueden incorporar al RICE. Los arriendos de bienes inmuebles, el alquiler de bienes muebles, naturaleza agropecuaria y una extracción, como se realiza la actividad de la extracción de minería o materiales metálicos. ¿Quién puede obtener el RICE? Las personas naturales o jurídicas que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, ya sea permanente u ocasional, deben registrarse como contribuyentes en el servicio de rentas internas mediante el RUC, pero con el Código de Régimen Impositivo Simplificado, que permite las declaraciones de los impuestos. Los tipos de comprobante que se entregan en el RICE, ¿no? Son comprobantes de venta o notas de venta o tiquetes de máquina registradora autorizados netamente por el SRI. Se podrán poner la fecha y el monto total de la venta. En esta nota de venta o en este comprobante no se desglosará el IVA. Se tiene la obligación de entregar comprobantes por transacción superior, ya vimos que yo ya les dije que eran los $4 o a los $2. Sin embargo, los comprobantes pueden ser entregados en cualquier momento de la petición del cliente. Los comprobantes no tienen formatos o modelos establecidos, depende de lo que establezca el dueño del comercio, ¿no? Bien, ¿cuáles son las cancelaciones de las cuotas del RICE? Se puede hacer por débitos bancarios a través de las instituciones financieras que autoriza el valor mensual de esta cuota. Así también puede ser por ventanillas que mantienen convenios con el SRI. Pagar de forma mensual o prepagar, ¿sí? De forma anual. ¿Cuáles son las sanciones del RICE? Bien, una vez que no se ha pagado 3 cuotas, es motivo de clausura del local, entonces cumpliríamos una multa, una sanción. Sin embargo, cuando no pagan 6 cuotas, es excluido de ese régimen. Y si es que quisiera volver a generar una actividad económica, tendría que hacerlo con el RUC, ¿sí? Ya no podríamos acceder al RICE. Bueno, aquí hemos visto cuáles son la tabla de cuotas del RICE, como por ejemplo tenemos un comercio, sí, normal, que venda servicios de manufactura, construcción, hoteles y restaurantes que sean artesanales, los transportes, ellos pueden generar este sistema de RICE, ¿no? Ya. Una vez encontrándonos en el tema de imposiciones, la facturación es un proceso de emisión de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención que acreditan la transferencia de bienes, la
Pongo continuar grabación. Ya está. Ya creo que pues. Inicialmente. Pero no solo quiero ver la memoria. Acá hay algo. Aquí me quedé. Ah, ya está. ¿Sí nos escuchan? Ya, ahora sí. Bien. Retomamos nuevamente las clases, nos quedamos en facturación. Entonces, bueno, estábamos analizando, ¿sí?, que la facturación sirve cuando realizamos la prestación de servicios, la realización de otras transacciones grabadas con tributos, para reducir costos de emisión, permitir el almacenamiento seguro de la información. Un nuevo modelo de la emisión de comprobante denominado facturación electrónica. Esto sirve para reducir costos de emisión. Además, es una propuesta amigable con el ambiente, ¿sí? Sirve para mejorar, obviamente, la calidad en cuanto a la impresión, no generar tanto documento, tanto papel. La facturación física es un instrumento que permite emitir comprobantes de venta. Sirve para respaldar las transacciones efectuadas por los contribuyentes en las transferencias de bienes o para la prestación de servicios o la realización de otras transacciones que gravan tributos, ¿sí? Existen 3 tipos de documentos para poder ser entregados a las personas que adquieran nuestros bienes o adquieran nuestros servicios o productos. Uno de ellos es el comprobante de venta. Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones grabadas con tributos. Los tipos de comprobantes de venta son, por ejemplo, facturas, notas de venta, liquidación de compra de bienes, prestaciones o de servicios. ¿Qué son las facturas? Son destinadas a sociedades o personas naturales, ¿sí?, que tengan derecho a crédito tributario en operaciones de exportación o vínculos de crédito tributario. Notas de venta RICE son emitidas exclusivamente por contribuyentes inscritos en el régimen simplificado. Las liquidaciones de compra de bienes, prestaciones y servicios las emiten sociedades, personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el reglamento de comprobantes de venta, retenciones, documentos complementarios vigentes, ¿no? Tenemos un modelo de nota de venta. Bueno, habíamos visto anteriormente que puede ser de acuerdo a las necesidades que tenga la persona que va a realizar esta actividad. Una panadería, por ejemplo, es una actividad de comercio artesanal, la misma que sí puede presentar esta nota de venta, ¿no? No grava IVA, tiene su nombre, tiene número, autorización del SRI. Así tenemos un modelo de la liquidación de compras, la descripción de los bienes o servicios, las cantidades. Aquí sí, en cambio, despliega el valor del IVA, ¿no? Tenemos el RUC autorizado, obviamente previo a la obtención del SRI. Los comprobantes de retención son otro de los documentos que existen en el órgano administrativo tributario. Son comprobantes de retención los que acreditan la retención de impuestos, los que efectúan las personas o empresas como agentes de retención. Esta situación ya lo habíamos visto en la primera clase, quiénes eran los agentes de retención. Así también tenemos los documentos complementarios, que son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente: un nota de crédito, ¿sí?, que se emite para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.
También notas de débito se emiten para cobrar intereses de mora, para recuperar costos, gastos incurridos por el vendedor con posterior a la emisión del comprobante. Así también tenemos las guías de remisión que sustentan un traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. Esto es lo cual deberíamos tener o actuar conforme a cuando ejercemos una actividad de carácter comercial, ¿sí? Tenemos las notas de crédito cuando entregamos, por ejemplo, muebles. Sí, tenemos unas guías de revisión, donde tratamos inclusive el traslado de la mercadería, donde tenemos notas de débito, por ejemplo, cuánto nos han ingresado al pago, cuánto nos debe. Estos son documentos legales que podremos sacar si es que tenemos el RICE, ¿no? Y nos benefician inclusive. Bien. Tenemos ya la factura como sí, en cuanto en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios que estamos realizando, ¿sí? Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa, ya les había dicho, obviamente también un servicio prestado, entre otras cosas más, que deben incluir una información de operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras compras del mismo. Ya sabemos la factura de compra, la factura comercial es un documento que refleja toda la información de una operación de compra-venta. Tenemos un ejemplo aquí de lo que es una factura. La factura sí tiene modelos, la factura sí cumple con la parte importante que establece el SRI, como por ejemplo, de ley o de forma establecida en la ley, tiene que estar mencionado el nombre, ¿sí?, de la razón social del emisor, o a su vez del nombre comercial si consta en el RUC. El RUC, ¿sí?, el número de factura. Aquí está también formas de pago, la descripción, las cantidades, las guías de remisión, guías de emisión, ya la firma, la autorización, la firma de conforme. Bien, la factura electrónica, como ya lo habíamos establecido anteriormente, es un documento tributario en forma de fichero, ¿sí?, electrónico que contiene los datos de una factura tradicional, tal cual como una factura tradicional, al que se le añade la firma electrónica, garantizando la identidad, originalidad, la integridad de esta información. Este documento tiene plena validez fiscal y legal. ¿Qué debe contener una factura? Una factura, existen distintos formatos para una factura, pero todos están obligados a llevar, como ya les había establecido en el modelo, cierto tipo de información, ¿sí? Como por ejemplo, lo primero necesario es mencionar de manera explícita que nos encontramos frente a una factura, así como también, establecido aquí, factura. Así también la fecha y número correlativo de la misma, como hemos establecido aquí, la fecha y el número de la misma, ¿sí? Aquí está el número de la factura. También, como dato importante, es la información básica del empresario o profesional que emite la factura y también quien debe recibir. Aquí está el nombre, como les había establecido, y también quien realiza la compra. En el caso del emisor, estos datos o quien realiza la compra, digamos, el que va a emitir la compra es la razón social, el domicilio. En caso del receptor, son todos los datos necesarios, por ejemplo, los nombres, apellidos, teléfonos, correo electrónico. En el siguiente paso es la descripción de los servicios a la operación en el cual efectúa su comercio, ¿no? Aquí pondrá, como es, aquí pondrá la autorización, ¿sí? Y establecerá mediante el número el comercio que se está realizando, el comercio que se está realizando. ¿Cuál es la importancia de la factura? Ya hemos establecido que al solicitar una factura, cuando realizamos una compra, lo primero es que responsabilizamos al vendedor a garantizar lo que nos están vendiendo. Además, también
se asegura uno de que el vendedor pague el impuesto correspondiente de lo que está incluido en el precio. Nosotros no nos limitamos a que nos vendan un producto en exceso, o que el cliente o que el comerciante se esté quedando con todo el dinero recaudado. Partes de una factura ya hemos visto que son nombres y apellidos, dirección, denominación del comprobante de venta, de pago, descripción o tipo de servicio prestado de unidad. Esto ya lo habíamos analizado, el RUC del comprador o usuario, ¿no? Bien, y una de las características principales que nos sirven para ejercer actividades económicas en Quito es la licencia única de actividades económicas. Esto nos garantiza a nosotros para poder tener o realizar actividades dentro de un establecimiento. Es un documento que habilita un ejercicio de manera indispensable para cualquier actividad en el Distrito Metropolitano de Quito. La LUAE es un documento habilitante y surte un acto administrativo único que con el municipio del distrito de Quito, ¿no? Es un documento que nace para Quito. Este documento autoriza a su titular o a la persona que realiza este ejercicio económico a tener un establecimiento determinado ubicado dentro del distrito. No todos los municipios tienen esta licencia, ¿no? O son obligados a tener esta licencia. La LUAE integra los siguientes permisos y autorizaciones administrativas, como por ejemplo son el permiso sanitario, el informe de compatibilidad de uso de suelo, inclusive con lo que pasa en discotecas aquí en Quito, tendrán que tener esos permisos de suelo, de funcionamiento de bomberos, rotulaciones, permisos ambientales, licencia única y anual de funcionamiento de actividades turísticas, permiso anual de funcionamiento de la Intendencia General de Policías. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la LUAE? La copia del RUC, la copia de la cédula y carpeta de votación, si es el caso, si no, representante legal, la copia la calificación de artesano de la Junta Nacional de la Defensa de Artesano, solo para jurídicos, en el caso de serlo. En caso de no ser local propio, autorización de los dueños del predio para colocar un rótulo, ¿no? Para colocar un rótulo, en caso de propiedad horizontal, la autorización de la asamblea, del copropietario o del administrador. Aquí está el ejemplo de lo que es la licencia o el permiso de la LUAE para ejercer una actividad dentro de nuestro distrito metropolitano de Quito. Bueno, estimados alumnos, hemos acabado nuestra tercera reunión, por cuanto ya posteriormente subiremos los cuestionarios para que ustedes puedan realizar las lecciones y diferentes deberes. Me despido, hasta la próxima clase.